Jesús comenzó, subráyelo, a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Versículo 3, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas, léalo conmigo, indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, leámoslo juntos: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y Jesús les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Señor, gracias por tu palabra esta mañana, que podemos abrirla y podemos recordar, Señor, lo que tú nos has dejado en tu palabra. Gracias por la libertad que tenemos de abrirla y leerla, pero también queremos, Señor, esta mañana pedir tu auxilio para que seas tú quien nos ayude a recordarla, a escudriñarla, pero también, Señor, a responder como discípulos tuyos a esta palabra que Lucas le escribe a este hombre. Gracias porque tu palabra tiene poder para transformar nuestra vida. Bendice a tu iglesia que se reúne a esta hora. Añade bendición hasta el final, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, no sé cómo le vaya en el mundial, hermano. Estamos en temporada de mundial, ¿eh? Y quizás usted diga, bueno, ¿y qué tiene que ver el mundial? Sabe, es interesante. Para algunos es un evento cada 4 años que detiene literalmente. La gente dice que más de 3,000 millones de personas pendientes. ¿Se puede imaginar? Logramos ubicar 3,000 millones de personas en el mundo pendientes, conectadas a este evento. Alguno quizás acá dirá, hermano, a mí me tiene sin cuidado el mundial. Me tiene sin cuidado, no me inquieta quién juegue, quién no juegue, de qué se trate, quién gane. Bueno, sabe, interesante, porque aún aquellos que se apasionan con el fútbol, que se apasionan con este deporte, con este evento, de alguna manera han salido un poco decepcionados, porque aquellas potencias mundiales, aquellas selecciones que se esperaba, que tienen todo, tienen recursos, tienen estrategia, tienen objetivo claro, tienen una misión clara, han fracasado. Ya se quedaron fuera algunas. Ahora España se ha quedado fuera también, dicen por ahí. Interesante, hermano, ¿sabe? Me hace pensar, escúcheme bien, me hace pensar en la iglesia del Señor. Porque la iglesia del Señor, como un equipo, como un grupo de discípulos, como su iglesia, su esposa, que también tiene claro el objetivo que Jesús le ha dado a la iglesia, que tiene las estrategias, los recursos,
que Dios le ha dado a su iglesia, que tiene una misión clara que alcanzar como equipo, como iglesia, como discípulos. De alguna manera, cuando uno revisa la historia de la iglesia de Jesús, a través de esa historia se da cuenta que también la iglesia del Señor parece ser que ha fracasado en su misión. Hay tramos de la historia donde se logra apreciar a una iglesia que no logra conectar con la visión que Dios les ha dado, con la misión, con el objetivo que Dios le ha trazado a su iglesia. La iglesia de Jesús tiene la misión clara, los objetivos claros, las metas claras, las estrategias, los recursos, pero parece ser que ha fracasado en algunos tramos de la historia. Vale la pena echarle un vistazo a esa iglesia en su génesis, en sus orígenes. En el libro de los Hechos, Lucas se encarga de presentarnos a esa primera iglesia, a ese primer puñado de discípulos que se reunieron esperando poder obedecer al Señor. Y uno, cuando ve en el libro de los Hechos, quizás el libro preferido suyo para conectarse con Dios, uno logra ver a una iglesia muy tímida. Al inicio uno logra ver a un puñado de discípulos con más preguntas que con ánimo de cumplir la misión. Uno logra ver a un puñado de discípulos frágiles, débiles, inconscientes, no tenían una conciencia clara, un ánimo pronto para obedecer lo que Jesús les había dado, hermano. De alguna manera uno, cuando abre el libro de los Hechos y comienza a ver a ese grupo reunidos en un cuarto, encerrados, y en los evangelios uno ve a los discípulos con temor, encerrados, paralizados. Escúchenle, paralizados. Uno se pregunta cómo el Señor Jesús pudo tener la confianza de delegarle a los discípulos la continuidad de la misión. Al ver a un Pedro tan inestable, hermanos, ¿cuántos se identifican con Pedro? Tan inestable, un día quiere, un día está más emocionado, otro día ya no quiere. Al ver a un puñado de discípulos tan frágiles, tan débiles, que se van detrás de sus propios sueños, de sus propias metas, uno se pregunta cómo Jesús pudo delegarle a los discípulos la encomienda de llevar el evangelio hasta lo último. Y ahora, ¿quién podrá llevar el evangelio? Le hubiéramos dicho al Señor. Y es interesante, hermanos, porque uno se motiva cuando abre el libro de los Hechos, porque el libro de los Hechos lo afirma a uno y se da cuenta a uno que nada ni nadie puede detener el avance del evangelio de Jesús. Como Jesús mismo lo dijo, ni las puertas del infierno podrán detener el avance de su reino. Jesús le dijo a los discípulos. Y cuando uno ve el final del libro de los Hechos, uno se da cuenta que Pablo está en Roma con cierta libertad predicando el evangelio. Y al inicio un puñado de discípulos están todavía pensando qué van a hacer, con preguntas, con dudas. ¿Cómo lo hicieron, hermanos? ¿Cómo es que el evangelio ha logrado avanzar hasta nuestros días? Porque detrás de nosotros, atrás de nosotros, han habido hombres y mujeres que han pagado el precio. No se le olvide, por favor. No tenga en vano la gracia de Dios, hermanito. No se le olvide que detrás de nosotros han habido generaciones de hombres y mujeres que han pagado un precio para que el evangelio nos pudiera llegar a nosotros. Tan solo basta recordar el testimonio de aquellos primeros evangélicos en El Salvador. Y hemos escuchado la historia de cómo fueron expulsados de los pueblos, apedreados, tenían que subirse a una bestia, a un caballo y meterse a las montañas para poder llevar el evangelio. Y ahora nosotros, hermanos,
gozamos de este bendito evangelio. Nos reunimos un día domingo, hermano, a alabar al Señor acá en este lugar. No se le olvide que han pagado el precio para que este evangelio nos llegase. ¿Cómo le hizo la iglesia? ¿Cómo le hacen los discípulos? ¿Cómo es que los discípulos pueden lograr que el evangelio pueda avanzar y llegar en medio donde los mismos discípulos pueden ser el clavo o la clave para el avance del evangelio? ¿Cómo lo hacen? Bueno, quizás usted necesite recordar que cuando uno abre el libro de los Hechos, se encuentra con un escritor. A ver, dígalo juntos, ¿qué es quién? ¿Cómo se llamaba? Lucas. Pablo lo identifica como el médico amado, valioso. Y Lucas, el que escribe el libro de los Hechos, quizás usted lo recuerde, escribe esta segunda parte de su escrito. La primera parte o el primer tratado o el primer volumen es su evangelio, el evangelio de Lucas. Lucas escribe a un hombre y Lucas lo identifica en Lucas capítulo 1. Lucas identifica a quién le está escribiendo este primer tratado y el segundo volumen, que es el libro de los Hechos. A ver, ¿lo recuerda? ¿Cómo se llamaba a quien Lucas le escribe? ¿Cómo se llamaba? Teófilo. Teófilo. No nos dice mucho acerca de este hombre, pero es necesario recordar el esfuerzo que Lucas hace. Se pone a pensar Lucas, que era un médico, un doctor. Y qué bueno saber que en el reino de Dios hay médicos que no solamente dan consulta o cobran, sino que son instrumentos para que el reino de Dios pueda avanzar. Aquí creo yo que hay un principio, hermano. La profesión que Dios le ha dado o el oficio que Dios le ha dado sirve para que el reino de Dios pueda avanzar. Está sirviendo la carrera que Dios le dio, el oficio que Dios le ha dado, los talentos que Dios le ha dado. Está sirviendo para que el reino de Dios pueda avanzar. Yo le recuerdo, Lucas, algunos han llegado a ubicar a Lucas como aquel hombre detallista. De hecho, su cerebro, quizás su mente científica. A Teófilo, cuando le escribe allá en el capítulo 1 de Lucas, le dice, bueno, muchos han tratado de poner en orden. Yo te escribo a ti para que sepas ciertísimamente lo que ha sucedido. Lucas tenía una habilidad, hermano, y qué bueno cuando el Hijo de Dios pone a los pies de Dios su habilidad. Qué precioso es cuando la mente, la creatividad, alguien que ha nacido de nuevo entiende que quien le ha dado la creatividad, quien le ha dado la sabiduría es Dios. Lucas dedica horas seguramente a investigar. Lucas era un investigador. Lucas comienza a entrevistar testigos. Lucas quizás sienta a Marcos. Quizás Lucas sienta a Pedro y les hace preguntas para tratar de ordenar los eventos que ya otros habían tratado la manera de contar. A esta altura, cuando Lucas escribe el Evangelio, probablemente y seguramente el Evangelio de Marcos y el Evangelio de Mateo ya caminaba por allí. Y alguien dirá, bueno, Lucas, ¿por qué razón te vas a dar a la tarea de hacer una investigación, de entrevistar testigos, de escribirle a un hombre? Está bien que le vayas a escribir a cantidad de gente, pero a un hombre vale la pena que dediques horas y horas, no con luces LED al momento de escribir, con candiles, con lámparas de aceite. Vale la pena, Lucas, que dediques tu vida, horas a investigar y a escribir y a ordenar lo que Jesús hizo y enseñó. Y qué lindo, hermano, porque no hay duda que Lucas estaba, escúcheme, ubicado. ¿Y por qué más vamos a vivir o a gastar nuestra vida si no es ponerla al servicio de Dios? Dígame, ¿de qué más? ¿Para qué más puede el Hijo de Dios gastar su vida, gastar sus horas, gastar su inteligencia, gastar sus neuronas, si no es conectar el reino de Dios, el avance de Dios con lo que hace?
El primer desafío que yo encuentro aquí en la introducción, cuando estamos tratando de ubicar a quién escribe y a quién le escribe, es el desafío que nos deja Lucas, hermano. Quizás aquí hay alguna maestra de escuela dominical que dice, otro domingo más a cuidar niños, tanto año que llevo acá tratando de entretener, cuidar, enseñar a los niños. Y quizás el Señor esta mañana te dice, vale la pena tu esfuerzo, vale la pena lo que tú te esfuerces, vale la pena las horas que dediques, vale la pena lo que tú hagas si lo haces pensando que el Señor es glorificado en eso. El Señor es tu pastor, seguramente. El Señor es el que te va a levantar, te alentará, te animará, pero tendrás la convicción, amada iglesia, que estás gastando tu vida en algo tan valioso que no tiene ninguna recompensa terrenal. Lucas, sin lugar a duda, hermano, porque era de carne y hueso, y quizás conjeturemos, quizás usted diga, hermano, pero aquí estamos conjeturando. Bueno, siéntese a escribir meses y meses, tratando de entrevistar a gente, ordenar los eventos. Llama la atención cuando Lucas le dice, pues estoy aquí escribiéndote esto para que sepas ciertísimamente lo que ha sucedido, para que entiendas, que aclares la verdad que te ha sido enseñada. El desafío que nos deja Lucas es pensar en lo que hacemos cotidianamente, si eso que hacemos cotidianamente tenemos puesta la mirada, que a través de eso que hacemos cotidianamente somos colaboradores en la extensión del reino de Dios. Yo, sinceramente, hermano, y quizás aquí hay algún otro primo hermano mío que dirá, yo no, hermano, ¿cómo es eso de estar dedicando horas y horas a escribir a un hombre? ¿Y qué tal si al final ese hombre, el tal Teófilo, le termina diciendo a Lucas, ay, mira, ya se me quitaron las ganas de saber más de Jesús, ya se me pasaron las ganas? Porque entonces, cuando uno se acerca a lo que Lucas hace, escribir un evangelio y ahora comenzar a escribir no lo que Jesús hizo, sino lo que Jesús va a hacer, no en presencia, sino en ausencia, a través del Espíritu Santo en sus discípulos, uno se queda con la boca abierta, hermano. Ay, nos encomiendan memorizarnos un versículo, hermano, y yo se lo aseguro, mire, que nos den la encomienda de escribir, de transcribir. ¿Qué tal? El libro de Job, hablando de libros cortos, ¿no? Yo se lo aseguro, hermano, tiramos la toalla. Pero ¿qué había en la mente de Lucas? ¿Qué había en la mente de este profesional? Lo que había, querido hermano, era el anhelo, el deseo de que el reino de Dios, que él fuera un instrumento como lo fue en el equipo misionero de Pablo, que él pudiera servir a otros como lo hizo. Ahora, Teófilo. ¿Y quién era este Teófilo? Y bueno, mucho se ha dicho que quizás Teófilo no era un hombre real, sino que era una manera que Lucas se encarga como para hablar de una congregación o de un grupo de gentiles. Lo cierto es que en el capítulo 1 de Lucas, el calificativo que Lucas ocupa es "Oh excelentísimo", a ver, ¿se recuerda? "Oh excelentísimo Teófilo". ¿Cuándo fue la última vez que a usted le llamaron así? Excelentísima hermana Helen. Excelentísimo. Era un título que en aquella época era usado solamente para referirse a personas de altos quilates, a personas, funcionarios públicos en aquella sociedad que pesaban, hermano. Esto nos hace pensar que si el evangelio de Lucas va dirigido a una segunda generación de discípulos, nos hace pensar cómo la iglesia respondió al desafío de llevar el evangelio a un estrato social como Lucas lo está haciendo. Lucas se dirige quizás a un gentil por su nombre Teófilo, que estaba colocado en una posición alta en la sociedad. Pero hay una característica en Teófilo, en esta introducción.
Y la característica es, hermano, alguien le había hablado de Jesús a Teófilo. Pregúntese, ¿quién? Bueno, alguien. Ya en esta segunda generación de los discípulos, el evangelio había corrido y alguien le había hablado a Teófilo. Alguien le había hablado de Jesús. Él había escuchado de Jesús. Él había oído, había escuchado acerca de un tal Galileo, Jesús, pero no tenía claro todo el panorama. Tenía un trozo de la historia que alguien le había contado. Había leído otro trozo de la historia que por ahí alguien le había llevado. Pero ahora, en el corazón de Teófilo, hay algo que usted y yo entendemos perfectamente bien. Hambre espiritual. Ay, hermano, y es que cuando hay hambre espiritual, usted quiere conocer más de Dios. Y es que cuando hay hambre espiritual, querido hermano, usted quiere profundizar más, que alguien le hable, usted quiere escuchar las historias bíblicas, usted quiere estar en la iglesia, usted quiere profundizar más en las cosas de Dios. Entendemos bien a Teófilo, ¿sabe por qué? Porque también en algún momento de nuestro peregrinaje hemos tenido hambre espiritual. Amén. No sé ahora, pero una persona que tiene hambre y sed espiritual, hermano, nadie lo detiene. Quiere conocer más a Jesús. No le importa lo que le digan, no le importa lo que aparezca en el camino, no le importa lo que le suceda, pero en su corazón hay una desesperación. Y quizás esta mañana aquí haya alguien sentado en esta mañana en esa silla que entiende perfectamente bien a Teófilo, porque en su corazón también hay un hambre, hay una sed espiritual. Ha probado llenar ese vacío de muchas maneras, pero ese vacío sigue estando allí. Ha tratado de guardar algunas normas, se ha metido en una religión tratando de obedecer esto y esto otro, y el vacío sigue en el corazón. Quizás trató la manera, como Salomón lo dice allá en Eclesiastés, de llenar su corazón de placer, de dar rienda suelta a llenar su vida de placeres, y el vacío sigue estando allí. Hasta que tú te encuentras con el Galileo, es que tu vida es transformada, hermano. Por eso entendemos bien a quién le escribe Lucas. Y Lucas le escribe a un tal Teófilo que nos desafía esta mañana a pensar: ¿qué tanta hambre espiritual tengo hoy yo? No me hable hace 20 años que aceptó a Jesús, que repitió una oración y que quizás caminó por el pasillo hacia el altar. Tremenda experiencia, preciosa experiencia. Hablemos hoy. ¿Qué tanta hambre espiritual? ¿Qué tanta sed y deseo por las cosas de Dios hay en nuestro corazón hoy? Teófilo nos desafía, hermano, porque quiere saber más. Quizás le dijo a Lucas: Lucas, mira, yo estoy confundido. Me contaron esto, otro. Y Lucas le dice: bueno, muchos han tratado. Yo voy a tratar la manera de ordenar para que conozcas ciertamente lo que ha sucedido, lo que te han enseñado. Tremendo desafío, ¿verdad, hermano? Capítulo 1 del libro de los Hechos. Por lo menos hay 4 o 3, si usted quiere, principios que nos ayudan a pensar. Bueno, ¿quién va a llevar el evangelio hasta lo último? Los discípulos, con su inestabilidad, con sus cambios hormonales. Dirá alguien que un día llora en el culto, otro día anda deprimido, no quiere saber nada del culto de los hermanos porque a todos los ve malos. Con esa inestabilidad que nos caracteriza, con esas dudas, con esa tibieza de nuestro corazón de interesarnos por las cosas de Dios, un día y otro día no. Dios espera que sus discípulos podamos continuar el avance del evangelio hasta lo último. Y lo primero que Lucas se encarga de decirle a Teófilo, después que le dice: bueno, en el primer tratado puse en orden lo que Jesús hizo y enseñó. Así dice versículo 1.
antes de que Jesús les diera el mandamiento, y está haciendo referencia. Usted tiene que tener abierto el libro de los Hechos y tener abierto las páginas finales de Lucas. Lucas le está diciendo a Teófilo: en el primer tratado te expliqué qué fue lo que Jesús enseñó, qué fue lo que Jesús hizo, antes de que Jesús le dijera a los apóstoles que había escogido él lo que ellos deberían de hacer. Estaba haciendo referencia al mandato de vayan y prediquen el evangelio, capítulo 24 si no me equivoco, lo que el hermano Carlos Vigil leyó. Pero también le dice: quiero contarte que después de su resurrección, ese Jesús, ese Galileo en el cual tú crees, Teófilo, el que está transformando tu vida, se le presentó durante 40 días a los discípulos en diferentes momentos, con el propósito, le añadiríamos nosotros, de afirmar la convicción en ellos, que no les quedara duda, prueba indubitable, le dice Lucas, para que ellos entendieran que ese Jesús que murió y resucitó no era un fantasma. Porque recuerde usted que se habían generado diversos comentarios después de la muerte de Jesús, ¿se acuerda? Bueno, algunos decían de que se habían robado el cuerpo, que Jesús no había resucitado. Mire, y hay gente con tanto cuento, con tantas cosas raras hoy, que no le dude, no extrañe de que en este tiempo aún encontremos gente que sigue defendiendo esas fábulas. En aquel tiempo la gente decía: no, Jesús no ha resucitado. Lo que estaban desvirtuando era la autoridad, el señorío de Jesús al resucitar, al vencer la muerte, porque nadie se había levantado, nadie se ha levantado de una tumba como Jesús lo hizo. Entonces Lucas le dice a Teófilo: quiero contarte que durante 40 días, hermano, tenemos conciencia de 40 días después de su resurrección, Jesús se apareció a los apóstoles en diversos momentos con dos propósitos. Y qué lindo esto, hermano. Jesús estaba tratando de guardar el corazón y la mente de los discípulos y darles una convicción de quién era Él. Que lo que decían, que el cuerpo lo habían robado y que era un fantasma, que no tenía cuerpo, que no podía tocar, que no podía comer. Jesús entonces en 40 días se aparece en diferentes momentos a los discípulos para que no les quede duda. Les da una prueba que no tenga duda de que Él venció la muerte, que Él era el Señor. A ver, usted se recuerda, si rifáramos un plasma esta mañana con esta pregunta que voy a hacer, a ver quién se lo ganaría. ¿Ah? Usted se recuerda, dígame por lo menos un episodio después de que Jesús resucitó, donde Jesús se le apareció a un puñado de seguidores de Él. A ver, ¿se recuerda? ¿Cuándo fue? El camino a Emaús. Jesús se recuerda que se le aparece a aquellos caminantes que van dirigiéndose a Emaús y no lo reconocieron al inicio. Qué preciosa escritura. Se recuerda, dice que caminó con ellos en el camino. El corazón de ellos estaba triste, hermano. El corazón de ellos estaba quizás decepcionado, frustrado. Ya es el tercer día y lo que esperábamos que sucediera no ha sucedido. Jesús caminó junto a ellos, dice Lucas, camino a Emaús. Caminó con ellos y llegó a cierto lugar. Y al estar allí dice que bendijo el pan y le reconocieron que era Jesús. Pablo en 1 de Corintios capítulo 15, anótelo si quiere. Pablo da un orden detallado de cómo Jesús en esos 40 días se le apareció a puñados de discípulos, de seguidores en diferentes momentos para garantizar que Él era el Señor. Pero Lucas añade algo más ahí en el versículo 3, en el capítulo 1. Hablándoles acerca del reino de Dios. Qué interesante esto, hermano. ¿Qué fue lo que Jesús se encargó de enseñarles, de aclararles la mente? Dice que durante todo ese tiempo trató la manera que ellos comprendieran, hablándoles acerca
del reino de Dios. Todo judío desde el Antiguo Testamento esperaba al rey, el rey prometido para el pueblo judío. Todo judío relacionaba, y aún sus discípulos relacionaban. Jesús había hablado muchas veces que ese reino se había hecho presente en él mismo, en Jesús. Y lo que Lucas dice es que Jesús se encargó de enseñarles, yo creo, como algunos comentaristas dicen, tratando de que ellos relacionaran los últimos eventos de la muerte y de la resurrección con la famosa culminación del reino. En otras palabras, escúcheme, lo que en esta mañana hemos celebrado y relacionado y esperado, anunciado. ¿Qué hemos hecho hoy? Hemos celebrado el sacrificio, la muerte, la resurrección, pero también ¿el qué? Su pronta venida. Lo que para algunos a través de la historia se ha llamado la parusía, esa culminación final donde el rey va a completar en la plenitud su reino y con él el juicio a la humanidad. Pablo lo dice en Filipenses: toda rodilla se doblará y toda lengua confesará el que Jesús es. Ahí está, hermano. La culminación de ese reino, lo que todo israelita y todo discípulo esperaba, que el reino que había sido anunciado por Jesús, que ya estaba entre ellos, no de manera total, sino que vendría ese momento donde Jesús iba a venir a establecer totalmente su reino. Y mire qué tremendo debe haber sido, hermano. Porque quizás los discípulos trataban de hacerle una pregunta a Jesús, y Jesús dirigía siempre su plática acerca del reino. Porque Jesús quería garantizar en que ellos entendieran que lograban relacionar la muerte y resurrección con ese evento que iba a culminar en el final de su venida. Y estando allí, dice Lucas en el capítulo 1, estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa ¿de quién? Del Padre. En Lucas capítulo 24 podemos ver que Jesús hace mención de la promesa del Padre. Y en el diálogo de Juan, en el capítulo 14, capítulo 15, en ese diálogo íntimo de Jesús con sus discípulos en la noche del arresto, Jesús va a hablar del Consolador. Jesús les va a hablar del Paracleto. Jesús les va a hablar: no los voy a dejar solos, sino que les enviaré otro Consolador, el Paracleto, que estará con ustedes, que les capacitará. Ahora Jesús, dice Lucas, en este versículo les dice: no se vayan, quédense juntos, porque el Padre ha prometido. El Padre les ha dado la promesa. Y aquí es donde creo yo, hermanos, que podemos arrancar un pequeño principio para nosotros. No se le olvide que el avance del Evangelio de Jesús es imposible hacerlo sin la capacitación, sin el poder del Espíritu Santo en la iglesia. Por esa razón quizás usted ha escuchado que insistimos tanto: hermano, es necesario orar, hermano, es necesario depender del Señor. ¿Y dónde más vamos a conectarnos a escuchar la voz del Señor si no es buscándolo? ¿Y dónde más le podemos permitir al Señor que Él guíe nuestras vidas, que llene nuestras vidas, si no es dependiendo de Él en oración? Lo que la iglesia, usted y yo, necesitamos recordar es que como discípulos de Jesús es imposible llevar el Evangelio sin el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo lo vamos a llevar con las imperfecciones nuestras, hermanos? Que un día nos consagramos y el otro día ya no queremos ir. ¿Cómo lo vamos a llevar nosotros, queridos hermanos, si somos tan volubles? Qué lindo que Lucas recuerda que el Padre les había dado
escúcheme, una promesa. La vitalidad de la iglesia, queridos hermanos, no radica, la vitalidad espiritual de un discípulo no radica en horas y horas, quizás dedicado a otras tareas terrenales y humanas que usted dirá, hermano, ¿y qué tiene de malo ver televisión? ¿O qué tiene de malo pues hacer esto? Pero necesitamos recordar que la vitalidad de la iglesia, la vitalidad espiritual del discípulo, radica en cuanto el Espíritu Santo le guía, le llena, le dirige. Por eso necesitamos orar. Porque la carne no quiere, hermano. La carne muerde. La carne quiere comer carne. Y no nos nace orar. ¿O no? No queremos orar. No nos apetece buscar al Señor en oración. La carne nuestra no quiere someterse a la voluntad de Dios. La carne nuestra no quiere sujetarse a lo que el Espíritu quiere guiarnos. Es imposible. Por eso Lucas se encarga de decir, estén juntos hasta que el Padre envíe la promesa. La promesa. ¿Y quién es la promesa? El Espíritu Santo. Ahora, para terminar, quizás es necesario recordar un segundo principio. Miren, nos identificamos tanto con los discípulos que ante la pregunta, ¿y ahora quién llevará el evangelio? Quizás usted voltea a ver a la persona que está a la par y le diga, bueno, te hablan, te están hablando. ¿Sabe por qué? Porque nuestra mirada fácilmente está ubicada en las cosas de esta tierra. ¿O no? O en cosas que no están relacionadas a lo que Lucas había entendido, que era el avance del evangelio. Dedicar su profesión de investigador a escribir para que un hombre, Teófilo, entendiera bien. ¿En dónde estaba puesta la mirada de los discípulos? Interesante, porque los discípulos escuchan que Jesús habla de que serán embestidos por el poder del Espíritu Santo. Los discípulos escuchan lo que habían escuchado muchas veces a través de los profetas en el Antiguo Testamento, que el Espíritu Santo iba a ser derramado en toda carne. Los discípulos conectaron que ese era el cumplimiento, que estaban cerca en el cumplimiento de la profecía bíblica. ¿Y cuál es la pregunta que los discípulos le hacen a Jesús? Señor, a ver, ayúdeme. Señor, versículo 6, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ay, hermano, ahí le salió el corazón nacionalista, patriótico a ellos. Ahí ellos entendieron que era el tiempo del cumplimiento de la profecía de Daniel, que todos los reinos se iban a doblegar ante el reino de aquel Dios eterno. Ellos comprendieron que ahora Señor, restaurarás. Y qué tremendo el corazón pastoral cuando Jesús nos ve que vamos strike tras strike, metida de pata tras metida de pata. Nuestro corazón se conecta fácilmente con cosas de este mundo. Nuestro corazón fácilmente se emociona con cosas de este mundo. Está bien, hermano, el mundial, un mes, está bien. Pero fácilmente nuestro corazón se conecta con cosas de esta tierra que no tienen valor, que no tienen recompensa, y difícilmente se conecta con las cosas de Dios. El Señor lo sabe, hermano. Ay, si usted hubiera sido Jesús, que ni Dios lo permita, ¿no? O yo. Cuando los discípulos le dicen, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel hoy en este tiempo? Ay, qué corazón pastoral de Jesús. ¿Qué le dice Jesús a ellos? No os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que solo el Padre en su voluntad tiene.
En otras palabras, los ubicó y le dijo: miren, creo que el pensamiento de ustedes o la mente de ustedes está por otro lado. Ustedes están pensando en su tiempo. Pero, dice el siguiente versículo, recibiré, eso sí se los puedo asegurar, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Miren, ¿saben cuál es un peligro, hermanos? No lograr relacionar poder espiritual con responsabilidad en nuestra vida. ¿Quién no quiere poder espiritual en estos tiempos? Si todos oramos: Señor, haz un milagro en mi vida, dame un trabajo, Señor, y todos con justa razón oraremos de esa manera: Señor, manifiesta tu poder. Es más, hasta ayunamos: Señor, manifiesta tu poder, haz un milagro. Oramos por poder espiritual, pero no estamos dispuestos a relacionar el poder espiritual que Dios nos pueda dar, la bendición espiritual que Dios nos pueda dar, con el avance del reino. Nos da el trabajo, pero ese trabajo no sirve o no se relaciona para que Dios sea glorificado a través de ese trabajo. Los discípulos tuvieron que aprender que iban a ser bautizados con el Espíritu Santo y deberían de ser testigos en Jerusalén, Judea y Samaria hasta el final. En otras palabras, que la bendición espiritual sobre la iglesia conlleva una responsabilidad para la iglesia. El desafío nuestro, queridos hermanos, es que al salir de este culto, usted pueda poner su mirada en el Señor. Usted pueda recordar que la razón por la cual el Señor nos ha dejado acá es que caminemos con Él como discípulos. Nos ha dado instrucciones, nos ha dado recursos, nos ha dado estrategias, nos ha dado una misión clara. Y la única manera de caminar en medio de este peregrinaje es guiados por el Espíritu Santo, puestos los ojos en Él. Así como los discípulos pusieron los ojos en Jesús cuando iba a ser levantado, aparecen dos ángeles, dos seres angelicales, dos testigos, porque así decía la Escritura: por boca de dos testigos se probará que es real. Dos testigos, como también allá con las mujeres en la tumba, ¿se acuerda? Dos ángeles, dos testigos. ¿Y qué le dice? Así como habéis visto a este Jesús ser levantado, así también veréis a este Jesús que regresa con poder y con gloria. Póngase de pie. Queremos, Señor, esta mañana salir con la convicción en nuestro corazón que tú eres el Rey, que tú eres nuestro pastor, que tú, Señor, nos has comisionado, que tú nos has encargado, que queremos, Señor, responder, que queremos salir, que queremos llegar, que queremos encomendar, que queremos responder, Señor, al amor que tú has derramado en nuestros corazones. Señor, ayúdanos esta mañana, así como tú a través de Lucas instruiste a Teófilo y le diste detalles para que él pudiera experimentar su fe como discípulo. Ayúdanos a nosotros también, Señor, a tener claridad del evangelio en el cual hemos creído, pero sobre todo ayúdanos, Señor, a cada uno con sus luchas, con sus circunstancias de prejuicio quizás adversas, de pensamientos, de temores, de complejos. Ayúdanos a cada uno de nosotros
a permitir cada día que tu Espíritu pueda guiarnos, dirigirnos, conducirnos. Ayúdanos, Señor, a que la vitalidad espiritual en nuestra vida dependa solo y solamente del contacto que podemos tener contigo, de la dependencia que podemos tener contigo. Ya, Señor, ayúdanos a quitar la mirada en hombres, a guardar en nuestro corazón pensamientos que no nos permiten avanzar, y ayúdanos a concentrarnos en ti, a poner los ojos en ti, y que con los recursos que tú nos has dado, salud, vida, podamos responder como Lucas lo hizo al escribir Hechos. Bendice tu iglesia, que al regresar a nuestra casa tengamos la certeza que tú estás con nosotros. Bendice a mis hermanos, dales la convicción esta semana que tú estás ahí con ellos. Ayúdales a entender que tú has prometido estar con ellos, que aunque pasen por el fuego de prueba, tú estás ahí con ellos. Recuérdales a mis hermanos y hermanas esta mañana que tú eres el pastor de ellos, que tú les quieres pastorear, que tú sostienes sus vidas, que tú eres el que guarda su salida y su entrada, que tú les proteges, que tú peleas por ellos. Bendice a tu iglesia, añade bendición a esta iglesia, como lo hiciste con la iglesia en sus orígenes. Tú lo has prometido y lo creemos en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Un fuerte abrazo.